Paso 2. Exportador. En esta sección, el usuario dispondrá de dos maneras en las que podrá ingresar la información correspondiente al exportador. Funcionalidad de búsqueda. Esta funcionalidad le permitirá llenar de forma automática los datos del exportador o proveedor por medio de una búsqueda, utilizando el tipo y el número de documento de identificación del exportador. Esta opción es funcional únicamente si el exportador ya ha sido registrado previamente en cualquier otra declaración. De lo contrario, deberá ingresar la información requerida. Ingreso de la información requerida. Cuando es la primera vez que se registra la información de un exportador o proveedor, los campos a llenar son: nombre o razón social del exportador. Se debe ingresar, en el caso de personas naturales, nombres y apellidos. En el caso de personas jurídicas, la razón social o denominación social del exportador o proveedor cuando corresponda. Domicilio fiscal del exportador. Se debe ingresar la dirección o domicilio fiscal del exportador o proveedor cuando corresponda, de conformidad con lo establecido en los registros tributarios de cada país. Tipo de documento de identificación. Se debe indicar un tipo de documento utilizado por el exportador o proveedor cuando corresponda. Número de documento de identificación. Seleccionando un tipo de documento de identificación, se debe ingresar el número de registro tributario o de identificación del exportador o proveedor cuando corresponda. País de emisión. En esta casilla se seleccionará el país en el que fue emitido el documento de identificación utilizado por el exportador o proveedor cuando corresponda. Correo electrónico. Se debe ingresar un correo electrónico del exportador o proveedor. Teléfono del exportador. Se debe ingresar un número de teléfono del exportador o proveedor. Fax del exportador. Se puede ingresar un número de fax del exportador o proveedor. Tras completar la información, haga clic en Siguiente. Paso 3. Importador. En el tercer paso, el usuario deberá ingresar la información relacionada al importador o destinatario. Funcionalidad de búsqueda. Esta funcionalidad le permitirá llenar de forma automática los datos del importador o destinatario por medio de una búsqueda, utilizando el tipo y el número de documento de identificación del importador o destinatario. Esta opción es funcional únicamente si el importador o destinatario ya ha sido registrado previamente en cualquier otra declaración. De lo contrario, deberá ingresar la información requerida. Ingreso de información requerida. Cuando es la primera vez que se registra la información de un importador o destinatario, los campos a llenar son: nombre o razón social del importador. Se debe ingresar, en el caso de personas naturales, nombres y apellidos. En el caso de personas jurídicas, la razón social o denominación social del importador o destinatario cuando corresponda. Domicilio fiscal del importador. Se debe ingresar la dirección o domicilio fiscal del importador o destinatario cuando corresponda, de conformidad con lo establecido en los registros tributarios de cada país. Tipo de documento de identificación. Se debe indicar un tipo de documento utilizado por el importador o destinatario. Número de documento de identificación. Seleccionado un tipo de documento de identificación, se debe ingresar el número del registro tributario o de identificación del importador o destinatario. País de emisión. En esta casilla se seleccionará el país de donde fue emitido el documento de identificación utilizado por el importador o destinatario cuando corresponda. Correo electrónico. Se debe ingresar un correo electrónico del importador o destinatario. Teléfono del importador. Se debe ingresar un número de teléfono del importador o destinatario. Fax del importador. Se puede ingresar un número de fax del importador o destinatario. Tras completar la información, haga clic en Siguiente.